Lo apresaron de noche, como si fuera un ladrón, y aquel que nunca cometió pecado fue tratado como el peor de los hombres. El pueblo pidió su sangre, y Pilato, temeroso, lo entregó. Azotado sin piedad, desgarrado hasta los huesos, Jesús no solo cargaba una cruz, cargaba con la maldad del mundo, con cada mentira, cada traición, cada injusticia, cada pecado. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Los clavos perforaron sus manos y sus pies. El Hijo de Dios fue levantado como un criminal. Durante 6 horas el dolor fue insoportable, sediento, desnudo, burlado por los mismos a quienes vino a salvar. Y aún así, no maldijo, no reclamó. Solo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A las 3 de la tarde, levantó la mirada al cielo, y con su último aliento, gritó: «Consumado es», y murió. El cielo se oscureció, la tierra se partió, hasta la creación lloró la muerte del Creador. Así terminó el día en que el amor se dejó clavar en una cruz, no por deber, por amor. Y entonces todo quedó en silencio. El cuerpo del Mesías colgaba inmóvil, la sangre aún fresca sobre la tierra que antes había sanado. El cielo no habló, el Padre tampoco. El mundo continuó, pero algo había cambiado. El Salvador, aquel que habló con autoridad sobre el viento y el mar, ahora yacía envuelto en lino, como un cordero inmolado. ¿Dónde estaba la gloria? ¿Dónde la justicia? ¿Dónde estaba la promesa de vida eterna, si el dador de la vida había muerto? Ese fue el día que el amor pareció perder ante el odio, la luz ante la oscuridad, y Dios ante los hombres. Pero lo que nadie sabía es que ese silencio no era final. Era el eco del mayor acto de amor en toda la historia de la humanidad. Porque mientras el mundo lloraba, el cielo preparaba la victoria. La cruz no fue derrota, fue el plan. Y la tumba no fue un final, fue el umbral de un nuevo comienzo. Creemos porque no adoramos a un Dios que evitó el dolor, sino a uno que lo abrazó, que se ofreció, que se entregó por nosotros. Creemos porque el silencio del viernes no fue abandono, fue la antesala del milagro. Y aunque el viernes parezca oscuro, el domingo siempre llega. Imagina por un instante una tumba sellada, una roca imposible de mover, una guardia romana armada hasta los dientes. El cielo parecía haber guardado silencio. Todo indicaba que la historia había terminado, pero no. En lo profundo de la tierra, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo que la humanidad no estaba preparada para comprender. Una energía invisible, un estallido de poder que no vino del mundo físico, sino del cielo mismo. La muerte se estremeció. Y el infierno tembló. ¿Qué sucedió en ese preciso instante, cuando el cuerpo sin vida de Jesús, aún cubierto por las heridas de la cruz, fue tocado por la gloria de lo eterno? No fue simplemente un susurro celestial. Fue una explosión de luz en medio de la oscuridad más absoluta. Una energía invisible pero tan real que sacudió los cimientos del mundo espiritual. Las antiguas profecías no solo hablaban del sacrificio, también susurraban entre líneas el regreso del Cordero como león. Un regreso que no sería recibido con coronas de espinas, sino con temblores, resplandores y el despertar de lo imposible. ¿Fue solo un milagro aislado? ¿O fuimos testigos de una guerra espiritual librada en dimensiones que escapan a nuestra lógica? Una batalla donde los ejércitos del cielo descendieron, no con palabras, sino con fuego. Los evangelios oficiales dicen que las mujeres llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío. Pero los textos apócrifos, los pergaminos prohibidos y las crónicas olvidadas hablan de algo más. De una roca que no fue simplemente corrida, sino que fue expulsada por una fuerza que no pertenece a este mundo. De luces que brotaban como relámpagos desde el interior de la tumba. De ángeles, no con alas suaves, sino con espadas ardientes, descendiendo desde lo alto. Y de una voz que hizo temblar al mismo infierno. Una voz que dijo: «Despierta, hijo del hombre, tu hora ha llegado». ¿Fue una simple resurrección? ¿O un evento cósmico que rasgó las leyes del tiempo, de la materia y del espíritu? ¿Por qué la tierra tembló?
¿Por qué el velo del templo se partió de arriba a abajo como si una mano invisible lo hubiera rasgado? ¿Qué clase de poder, qué clase de autoridad se necesita para mirar a la muerte a los ojos y ordenarle retroceder? Hoy, en este video, no solo contaremos un hecho que ocurrió hace más de 2000 años. Vamos a descender por las grietas del misterio, a explorar lo oculto, lo omitido, lo que muchos han preferido no contar. Porque este día no fue solo un domingo. Fue el momento exacto en que la eternidad se abrió paso en el tiempo, donde el cielo descendió con fuerza y lo imposible se postró ante el Hijo del Hombre. Esta es la historia del día en que la muerte perdió su poder, el día en que la oscuridad fue vencida y la luz se alzó para nunca más ser apagada. Sábado al anochecer. Las calles de Jerusalén estaban sumidas en un silencio extraño. No era el típico descanso sabático. Era un silencio pesado, como si incluso el aire se negara a moverse. Algo en el ambiente había cambiado desde la hora 9 del día anterior, desde que el Hijo del Hombre exhaló su último aliento. Muchos dormían, otros lloraban, y algunos, los poderosos, respiraban aliviados, creyendo que su problema había terminado. Pero lo que no sabían es que esa noche no sería una noche cualquiera. Bajo tierra, en una tumba tallada en roca, yacía un cuerpo inmóvil, envuelto en lino, con heridas que aún hablaban del tormento. Era el cuerpo del que dijeron ser rey, pero fue coronado con espinas, el cuerpo del que caminó sobre el agua y terminó colgado de un madero como si fuera un ladrón. Pero esa no era una tumba ordinaria, y ese no era un cadáver cualquiera, porque mientras los ojos humanos solo veían muerte, el cielo entero se preparaba para la mayor manifestación de poder jamás registrada. Los evangelios lo narran con sobriedad, pero si pudieras ver lo que ocurrió en el mundo invisible, caerías de rodillas. Los antiguos textos olvidados hablan de una luz que brotó desde el interior de la roca, una explosión que no destruyó nada, pero alteró todo. Dicen que la piedra no fue removida por manos humanas, dicen que fue lanzada, como si una fuerza incontenible necesitara abrirse paso desde dentro, una luz que no venía del sol, sino de la eternidad misma. Los soldados que custodiaban la tumba, hombres entrenados para la guerra, cayeron como muertos ante la presencia de lo que descendía, porque en lo profundo del sepulcro el alma del Hijo del Hombre estaba siendo revestida de gloria. El velo entre la vida y la muerte fue desgarrado. El alma que descendió a los abismos estaba regresando, pero no como un prisionero. Volvía como conquistador, y justo en el momento en que el cielo tocó la carne, el corazón volvió a latir, la sangre volvió a fluir, los ojos se abrieron, y el que había sido crucificado se incorporó como un rey que jamás fue vencido. El mundo no lo supo de inmediato, pero ese fue el instante en que el infierno retrocedió, en que la muerte fue despojada, en que el universo fue testigo de lo imposible, y en lo alto, en el reino invisible, una voz resonó: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? En el frío silencio de la tumba, el cuerpo de Jesús yacía sin vida, pero algo se agitaba en lo invisible, algo que ningún ojo humano pudo ver, pero que estremeció los cimientos del universo. Efesios 4:9 lanza una frase que resuena como un eco desde las profundidades. Él también descendió a las partes más bajas de la tierra. Los detalles de ese descenso ya fueron motivo de revelación, pero hoy nos detenemos en lo que ocurrió cuando ese cuerpo volvió a respirar, cuando el alma del Hijo volvió a fusionarse con su carne santificada, cuando la eternidad se abrió paso a través del velo de la muerte. Fue un instante que no solo rompió el tiempo, sino que rasgó el velo entre lo visible y lo eterno. Los evangelios narran que un ángel descendió del cielo y removió la piedra, pero esa piedra no fue removida para que Jesús saliera, fue removida para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. Y aunque en la superficie todo parecía calmo, en los cielos y en los reinos espirituales un estruendo sacudió las estructuras del mal. Colosenses 2:15 dice: despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? En ese momento las fuerzas que habían celebrado la muerte de Jesús fueron humilladas. Las cadenas que aseguraban el dominio de la muerte fueron reventadas por una gloria que no conoce límite.
porque no fue solo un regreso a la vida, fue una proclamación universal. El Hijo del Hombre vive y reina. La tierra misma respondió. Los evangelios registran que hubo un terremoto. Las rocas se partieron, y el velo del templo, ese que separaba a los hombres de la presencia de Dios, fue desgarrado de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque el acceso al Padre había sido abierto con sangre, fuego y victoria. La resurrección fue más que un milagro. Fue una revolución espiritual, una fractura en las leyes de lo natural, una explosión de poder que derrotó el pecado, el juicio y el temor. En ese instante, la muerte perdió su aguijón, y lo imposible se arrodilló ante el nombre sobre todo nombre. Cuando el sol se elevó aquel domingo, las sombras más antiguas temblaron, porque algo había cambiado. Algo que ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los ángeles que observaban desde lo alto, podían comprender en su totalidad. Jesús estaba vivo, no como un espíritu, sino con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que había pasado por la muerte, pero que ahora resplandecía con una gloria incorruptible. Las mujeres llegaron temprano a la tumba. María Magdalena fue la primera en verlo, y el momento fue tan desconcertante, tan fuera de lo humano, que no lo reconoció al principio. Juan 20:14. Pensó que era un jardinero, hasta que él dijo su nombre. María. Y en ese instante, la eternidad tocó su corazón. Ella cayó a sus pies, llorando, temblando, porque el Maestro estaba de pie, frente a ella, derrotando toda lógica, toda ciencia, toda religión. Jesús no había vuelto solo para mostrar su poder. Había vuelto con un mensaje, un encargo, una declaración de que el reino de Dios estaba en marcha y que nada, ni siquiera la muerte, podría detenerlo. Mateo 28:10. Lo dice claro. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Pero mientras sus seguidores temblaban de alegría, sus enemigos temblaban de miedo. Los líderes religiosos que lo habían entregado, los soldados que habían sellado la tumba, los romanos que se burlaron de su corona de espinas, todos ellos escucharon la noticia. La tumba estaba vacía, y no había cuerpo que mostrar. Mateo 28:13 revela que intentaron encubrir la verdad. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Un plan desesperado, débil, que no podía frenar lo inevitable, porque ya no se trataba de un rumor, sino de una revolución que acababa de comenzar. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos, los comió con ellos, les mostró las cicatrices, les enseñó sobre el reino. Hechos 1:3. ¿Puedes imaginar el impacto de ver al resucitado? No como un fantasma, sino como un hombre glorioso, con autoridad sobre todo poder. Ese fue el verdadero terror para las tinieblas, porque la cruz no había sido el final, sino el principio de un reino sin fin. Y desde ese momento, cada palabra que él dijo, cada promesa, cada profecía, tomó una nueva dimensión. Ya no era solo fe, era certeza, porque el que prometió vida eterna había vuelto de la muerte para garantizarla. La resurrección no fue solo un evento para los testigos presenciales, fue un punto de quiebre cósmico, una grieta en el tejido de la historia. Desde ese momento, nada volvió a ser igual, porque no se trataba solo de que un hombre había vuelto a la vida. Se trataba de quién era ese hombre. Era el Cordero inmolado, pero también el León de Judá, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó, el cielo celebró y el infierno se estremeció, porque todo lo que el enemigo había planeado había fracasado en el último segundo. 1 Corintios 15:54 lo grita con poder: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo lo deja claro: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese día, el acta de condenación que pesaba sobre la humanidad fue rota en dos. Colosenses 2:14 lo confirma, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El sacrificio de Jesús había sido suficiente, y la resurrección fue la prueba suprema. Desde ese instante, cada ser humano quedó frente a una elección eterna, porque la resurrección es un parteaguas, divide a quienes creen, de quienes se aferran al vacío. No hay neutralidad frente a un Cristo resucitado. O lo rechazas o lo sigues.
Y mientras tanto, en los cielos, algo aún más profundo sucedía. Jesús no solo volvió a la vida, ascendió, fue glorificado y se sentó a la diestra del Padre. Efesios 1, 20-21 lo expresa con autoridad. Lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Ese no fue un acto simbólico, fue una entronización real. Un nuevo orden espiritual fue establecido. La autoridad del reino fue transferida al Hijo, y desde entonces, todo demonio, toda potestad, toda oscuridad, está sujeta a ese nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2, 9-11. El universo tiene ahora un rey, y su reinado no depende de votos, ni armas, ni sistemas humanos. Su reino es eterno, inquebrantable, invisible pero irresistible. Ese día, el mundo no lo entendió, pero el cielo sí, y el infierno también. Porque ese día no fue solo el día en que Jesús resucitó, fue el día en que el tiempo mismo se rindió ante la eternidad. Cuando la tumba quedó vacía, el mundo no celebró inmediatamente, porque lo invisible aún no había sido comprendido. Solo quedaba el eco del desconcierto y un rumor tembloroso entre los que lo habían seguido. Los evangelios nos cuentan que fueron las mujeres las primeras en ver. Mientras el mundo dormía, ellas llegaron con aceites, esperando encontrar un cadáver. Pero lo que hallaron fue una escena que parecía sacada de otro mundo. Un ángel les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Aquella frase retumbó como un trueno en la eternidad. ¿Vivo? ¿Cómo podía estar vivo quien había sido tan brutalmente crucificado? Corrieron, con el corazón a punto de estallar, y fueron a decirles a los discípulos. Pero ellos no creyeron. Pedro salió corriendo, y encontró los lienzos en el suelo, el sudario doblado. Juan dice que vio y creyó. Juan 20:8. Pero la mayoría aún dudaba, hasta que sin aviso, sin ceremonia, Jesús apareció en medio de ellos. Juan 20:19 lo narra así: Estando las puertas cerradas, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Ellos pensaron que era un espíritu, pero él les mostró las manos, y luego el costado. Las marcas seguían ahí. No era una visión, no era una idea. Era él, con un cuerpo real, un cuerpo que había atravesado la muerte y había salido glorificado. Ese momento partió sus vidas en dos. El miedo fue reemplazado por fuego y la tristeza por propósito. En ese encuentro, Jesús no solo les mostró que estaba vivo, les dio una misión. Juan 20:21. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y con eso sopló sobre ellos, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Fue el comienzo del fin del silencio. Los hombres que antes se escondían comenzaron a hablar con autoridad, porque habían visto al Señor. Ya no eran solo pescadores, recaudadores o simples seguidores. Ahora eran testigos de la resurrección. Y esa verdad los transformó. Los hizo valientes, los hizo eternos, porque quien ha visto al Cristo resucitado no puede volver a ser el mismo. Ese día, el mundo no solo cambió de dirección, el cielo puso sus pies en la tierra, y lo invisible se volvió imparable. El sepulcro estaba vacío, pero el mundo ya no era el mismo. Lo que ocurrió en ese pequeño rincón de Jerusalén no fue un simple milagro aislado. Fue un punto de quiebre en la historia de la humanidad. La resurrección no solo cambió el destino de un hombre, cambió el mapa espiritual del universo. Aquellos que habían seguido a Jesús, dispersos, temerosos, escondidos tras puertas cerradas, sintieron algo inexplicable. Un estremecimiento interior, una fuerza nueva que surgía como fuego entre los huesos. Algo había pasado, y no era una idea, era una presencia. Juan 20:19 nos dice que los discípulos estaban encerrados por miedo, hasta que Jesús se apareció en medio de ellos, sin tocar la puerta, sin anunciarse, solo con su gloria. Y sus primeras palabras no fueron de reproche, sino de paz. Paz a vosotros, porque la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia del Rey. La resurrección no solo fue una victoria sobre la muerte,
fue una inyección de poder celestial en medio de un mundo en ruinas. Los apóstoles que antes temblaban por su vida, ahora hablaban con valentía frente a multitudes. El mismo Pedro que negó a su maestro se paró frente a miles y gritó: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». ¿Qué fue lo que los transformó? ¿Qué puede convertir a hombres simples en portadores de una verdad que cambió imperios? La resurrección fue un detonante, un estallido de luz que rompió las cadenas del miedo, del pecado y de la condenación. Romanos 6:9 lo proclama con fuerza. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si la muerte no puede con él, entonces no puede con los que están en él. Ese poder transformador no se quedó en el siglo I. No fue solo para Pedro, Juan o María Magdalena. Ese poder sigue vivo, sigue respirando en quienes lo creen, lo buscan y se rinden ante él. Efesios 1:19-20 nos recuerda algo crucial. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es la misma fuerza que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. ¿Lo ves? La misma energía divina que levantó a Jesús está disponible para ti, no como una teoría, sino como una realidad viva. Porque la resurrección no terminó con una tumba vacía, empezó con ella. Desde ese instante, cada historia humana tiene un nuevo capítulo disponible. Uno donde lo roto puede ser sanado, donde lo perdido puede ser hallado, y donde lo muerto puede volver a vivir. La tumba está vacía, la muerte fue vencida, y el eco de ese día todavía resuena entre nosotros, porque la resurrección no fue solo el final de una historia, fue el principio de un reino invisible, que avanza en silencio, pero con poder. Un reino que no se construye con espadas ni imperios, sino con corazones transformados, con vidas restauradas, con almas que vuelven a casa. Cristo resucitó, y con él resucitó la esperanza. Muchos dudan, muchos aún buscan pruebas físicas, reliquias, documentos, pero los que creen sienten en lo más profundo que él está vivo. No como un recuerdo, sino como un fuego, no como una filosofía, sino como una presencia real. Jesús no venció la muerte para irse a descansar, la venció para preparar el camino de regreso. Vendrá otra vez con poder y gran gloria, dice Mateo 24:30, y no vendrá como el siervo sufriente. Vendrá como el Rey, con ojos como llamas de fuego, con vestiduras blancas, con autoridad sobre todo lo creado, y cada lágrima que sembraste será recogida en alegría, y cada noche oscura será disuelta por su luz. Primera carta a los Corintios 15:52 lo dice con una poesía estremecedora. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque si Él resucitó, entonces todo lo que parecía perdido también puede resucitar. Tu fe, tu propósito, tu llamado, tu amor. Cristo no salió de esa tumba solo por él. Salió para abrirle la puerta a millones. Para ti, para mí, para todo el que cree que aún hay esperanza en un mundo roto. Él no venció la muerte con poder, sino con amor. Y ese amor es más fuerte que cualquier tumba. Hoy es domingo de resurrección. Y no solo recordamos un hecho del pasado, celebramos una promesa que sigue viva. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán hondo hayas descendido, aquel que venció al infierno mismo puede levantarte, puede renovarte, puede llamarte por tu nombre y sacarte de la oscuridad, porque la piedra fue removida y el camino hacia la vida eterna está abierto. Hoy no solo celebramos que Él vive, celebramos que volverá. Y cuando vuelva, toda rodilla se doblará, todo ojo lo verá, y todo corazón que creyó, que esperó, que amó, será reunido con Él en gloria. Cristo vive, y si Él vive, entonces tú también puedes volver a vivir. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.